Acompáñame a reparar esta motobomba. Vamos a limpiarla primeramente. Bien, aquí ya tengo limpia la motobomba y vamos a iniciar por retirar el bastidor. Bien, mientras retiramos este bastidor les voy a platicar las fallas. Una es que el cliente escucha un ruido medio extraño o un golpeteo en la bomba al estar trabajando. Y la otra es que notaron que el aceite estaba muy delgado. Entonces vamos a revisar estos puntos. Para retirar el bastidor voy a utilizar un dado 12 milímetros y vamos a utilizar el taladro. Bueno, aquí ya retiramos el bastidor y pues nos permite trabajar de manera más cómoda. Bien, vamos a destapar el depósito. Voy a utilizar un dado 10 milímetros para verificar que a lo mejor no haya succionado alguna basura el depósito y que esté ocasionando el ruido que está argumentando nuestro cliente. Generalmente esto es lo que normalmente pasa cuando se escucha ese tipo de ruidos. Y bueno, pues aquí ya quitamos el depósito y efectivamente pues encontramos estas dos piedras que succionó la bomba. Entonces creemos que esta es la que está originando el ruido extraño. Bueno, ahora vamos a retirar la bayoneta para revisar las condiciones del aceite. Voy a ladear un poquito el motor y vemos que el aceite tiene muy poca viscosidad. Lo tocamos y prácticamente parece agua. Al olerlo un poco nos da mucho olor a combustible. Esto quiere decir que la falla se encuentra en la válvula de admisión. Es probable que no esté sellando correctamente y esté facilitando el paso de la gasolina hacia el depósito. Bueno, pues vamos a proceder a retirar el tapón y drenar todo el aceite del depósito. Y pues aquí vamos a ver cómo sale todo el champurrado. Bueno, pues una vez que ya retiramos el aceite, vamos a desarmar y retirar la cabeza para poder checar tanto el pistón como las válvulas para corroborar que efectivamente la válvula de admisión está fugando. Aquí inicié por retirar el escape y ahora voy a retirar el ensamble del filtro de aire, así como el carburador. Para estas tuerquitas utilicé un dado 10 milímetros. Aquí vamos a retirar la palomita para sacar el filtro de aire y vamos a retirar este bloque. Bien, aquí ya lo extraje y ahora toca retirar el carburador. Para retirar el carburador hay que retirar la varilla del gobernador o aceleración y también hay que retirar la manguera que conecta del tanque hacia el carburador. Voy a quitar el capuchón de la bujía para que me permita quitar la palanca de aceleración, ya que esa también se sujeta en una parte de la cabeza y del tanque. Bien, aquí voy a retirar esta pequeña abrazadera para retirar la manguera que va del tanque de combustible hacia el carburador y voy a hacer palanquita con un desarmador. Bien, ya retiré la manguera y ahora voy a extraer el carburador. También previamente retiré la varilla y el resorte de la aceleración o gobernador. Ahora con un dado, me parece 8 milímetros, voy a retirar la tapa de la cabeza o punterías, como le llaman. Vamos a retirar esta tapita. La finalidad de retirarla es poder acceder a los dos tornillos que se encuentran ocultos en la parte inferior, más los dos tornillos que están en la parte superior, para poder retirar la cabeza, ya que esos son los que la sujetan al monobloc. Aquí estoy utilizando el maneral porque sí vienen bastante apretados y el dado que estoy utilizando en este caso es de 12 milímetros. Aquí les muestro el par de tornillos que les mencionaba. Bien, voy a quitar este pequeño deflector que se encuentra aquí. Para este igual voy a utilizar el dado 8 milímetros. Son 3 tornillos los que hay que retirar porque también sujetan la parte de la cabeza. Y una vez retirados extraemos el deflector. Esto ahora sí nos va a permitir sacar la cabeza.
Bien, ya una vez desenroscados los tornillos, solo resta tirar de la cabeza. Aquí se me quedó un poquito enroscado. Bueno, aquí ya pudimos sacarla y vemos que se aloja algo de aceite y combustible en el cilindro. Y aquí tenemos la cabeza, vemos que las válvulas se encuentran bastante carbonizadas. Vamos a checar las fugas. Aquí estoy colocando en la admisión un poco de thinner para ver por dónde está fugando, y vemos en la parte superior que se humedece lentamente. No sé si alcancen a apreciar un poquito. Ahorita les voy a mostrar en la de escape también para que lo puedan apreciar mejor. Bueno, aquí comprobamos cómo fuga también la de escape, y dale like para la segunda parte.